Cruzcoles, y bueno, un día después del partido que tuvo el Barcelona contra el Valencia, de la victoria del Barcelona, bueno, en el postpartido la atención se centró más en Lewandowski, pero no me quiero olvidar de Fermín López. Fermín López, que para mí es un jugador importante en esta plantilla, tomando en cuenta que es su primera temporada, se ha convertido para mí en el jugador 12. Es un jugador que puede aportar de inicio o de revulsivo, es un jugador con sacrificio, con trabajo, que tiene 20 años y que bueno, en unos días va a cumplir 21, y que bueno, se había ido cedido en un equipo de segunda división y posteriormente Xavi Hernández decidió apostar por él. Es un jugador que a mi parecer se parece muchísimo a Pedro Rodríguez, un Pedro Rodríguez que estaba justamente en la grada el día de ayer, no sé si le estaba pasando por ósmosis sus habilidades, pero la realidad es que este jugador, siendo de casa, canterano, y con ese sacrificio, con ese esfuerzo, con ese trabajo, me hace ilusionar y pensar mucho en Pedro Rodríguez. Y bueno, en ese sentido, yo sé que Pedro tenía una posición distinta en el campo, pero bueno, Fermín López es muy joven y podría incluso absorber hasta ser un extremo zurdo, ¿no? Viéndolo ya de esta manera. No sé, si no se ficha un extremo zurdo y se ficha mediocampistas, tal vez la oportunidad de Fermín López esté en precisamente eso, estar ya sea de punta o de extremo zurdo. Y bueno, con esta verticalidad, con este esfuerzo, con estos movimientos sin balón, creo que aportan muchísimo al equipo. Y bueno, es impresionante sus estadísticas esta primera temporada. Creo que son 8 goles, una asistencia, si no mal recuerdo. Y bueno, comparándolo contra Pedro Rodríguez, seguramente la primera temporada completa de Pedro tiene más goles, creo que sí, si no mal recuerdo. Pero la realidad es que Pedro tuvo más años intercalando entre el primer equipo y el B. Y Fermín López, bueno, prácticamente estuvo en el B, después salió cedido y posteriormente regresó directamente al primer equipo. Entonces, bueno, son jugadores distintos y contextos distintos, pero la realidad es que lo de Fermín López es muy impresionante, es muy esperanzador tener a jugadores de su calibre, de su talla y sobre todo de su carácter, porque es un jugador que ama el club, cada que mete un gol señala el escudo, lo quiere, cuando se pierde se ve ese carácter, ¿no? Cuando en el partido el Barcelona va perdiendo, se nota esa hambre y ese empuje que busca, bueno, menos por meter el coraje y el amor a la camiseta. Y eso lo valoramos nosotros los aficionados, porque bueno, si ya se va a perder, al menos que se haga con honor. Y creo que tener jugadores de este calibre en la plantilla es importante. Por eso es vital tener a jugadores de casa, canteranos, que quieran al club y que entiendan, una, la manera de jugar, y dos, que sufran cuando se pierde, ¿no? Porque sienten los colores. No es lo mismo a un jugador que, bueno, que compras, que viene, que tiene ganas de jugar, pero que la realidad es que no ha crecido con esos colores. Y en ese sentido, Fermín López creo que está teniendo una primera temporada en el Barça y un debut en el fútbol de élite bastante impresionante. Incluso si lo podemos comparar con Vitor Roque, con Arda Güler, que son los de enfrente. Está teniendo un rendimiento totalmente distinto y brutal a lo que está teniendo estos jugadores que también son su primera temporada. Y que bueno, Fermín, creo que incluso Fermín no se ha lastimado, no se ha lesionado en lo que va de la campaña. Obviamente no ha jugado todos los minutos porque no es titular, pero que yo sepa no se ha lesionado. Y esto habla, bueno, de un compromiso, de un trabajo. Incluso en el podcast donde participo se entrevistó a su papá. Y ahí, bueno, él hablaba del trabajo que hacía su hijo, que él podía estar en cualquiera de las posiciones, del hambre que tenía. Y se nota, ¿no? También cuando hablan en los medios de comunicación, me recuerda a todos estos niños de casa, de la Masía, que no les gustan los tatuajes, que no son irreverentes, que son respetuosos y que quieren al Barça. Y lo demuestran incluso, bueno, en la cancha, con carácter, como en las cámaras, siendo tranquilos. A lo Iniesta, a lo Xavi, ¿no? Jugadores que necesitamos hoy en día, son esos jugadores que necesitan enseñarle a los de afuera cómo es que se quiere y se debe mimar el club y el escudo. No sé cuál será el techo de Fermín López o su posición final, porque actualmente, como indico, puede ocupar posiciones del medio campo, de media punta e incluso de extremo. Pero la realidad es que esta versatilidad y esta verticalidad que tiene Fermín López, a mi parecer, lo veo más en unas posiciones de delantero que de mediocentro. Quizá con el tiempo pueda evolucionar a ser un interior. De hecho, muchos de los jugadores como Iniesta, ¿no? Que empezaron como extremo y terminaron siendo interiores porque su juego se va haciendo más cerebral. Entienden más cómo es que se debe de mover las piezas en el medio de campo. Pero mientras, puede aportar muchísimo en la parte de la delantera, entendiendo bastante bien cómo es que se debe jugar, incluso pensando que esta temporada ya no se pudo aplicar, pero en el falso extremo que tuvo Gavi, si lo tuviera ahora, imagínense, Fermín López,
Y en ese sentido, bueno, a mí se me ocurre que pueda ser que Gavi esté en el medio campo y que Fermín López pueda estar en algunos partidos en la delantera, pivoteando esta posición. Sería, creo que, impresionante, sobre todo porque también le pone la garra que le pone Gavi en los encuentros. Y esto, bueno, creo que lo necesitábamos mucho. Y gracias, o por desgracia, de la lesión de Gavi, hemos podido ver más de Fermín López y ha podido tener un crecimiento más rápido esta temporada. Yo creo que la evolución tendrá todavía un techo alto, pero el hecho de que haya llegado 8 goles, una asistencia, su primera temporada, tiene 20 años, a mí me parece una irrupción tremenda de un canterano. Y bueno, esto ¿por qué lo digo? Porque no le habíamos prestado la atención suficiente como la había tenido Lamine Yamal, Cubarsí, ¿no? Que incluso, bueno, son más jóvenes que Fermín López. Pero lo de Fermín López, a través del trabajo, de la constancia, de la paciencia, se ha ganado esa posición o ese número 12, ese jugador que puede quitarle minutos a un titular, o puede ayudarte a descansar a los titulares, o puede ayudarte a hacer revulsivo en un partido. Es ese jugador que muchas veces el Barcelona no tenía y que ahora yo veo en Fermín López. Incluso el gol de ayer, la verdad es que el salto que da, ya lo dije en el postpartido, me parecía impresionante, parecía jugador de básquetbol en lugar de futbolista. En fin, la realidad es que este jugador aún tiene mucho que mostrar, pero esta primera temporada creo que es una irrupción de un canterano y es un jugador que debe de estar muchos años en el Barça. Solo esperemos que las lesiones lo respeten, pero es una alegría tremenda tener a un Pedro Rodríguez o un Fermín Rodríguez en la plantilla. Cuéntame en todos los comentarios qué opinas de esta reflexión sobre Fermín López, si te parece esta similitud con Pedro Rodríguez, si bueno, te gusta la manera de jugar de Fermín, qué opinas de él jugando. No olvides suscribirte, dar un like, te mando un abrazo, culé, hasta luego.